Hola a todos, bienvenidos a la comida de cada día, tu canal de recetas sencillas, tradicionales y con sabor. Antes de que comience el otoño, no podéis dejar de probar este helado cremoso de Nutella que se prepara en tan solo 5 minutos y sin heladera. Os aseguro que a vuestra familia les va a encantar. Es muy fácil con muy poquitos ingredientes y lo tenéis listo en un momento. Muchísimas gracias a todos. Comenzamos con el vídeo. Queridos amigos, para comenzar os voy a mostrar los ingredientes. Os recuerdo que el vídeo se encuentra subtitulado en varios idiomas y que los ingredientes los tenéis todos bien detallados en la descripción del vídeo con las cantidades exactas y además también en varios idiomas. Bueno, pues para comenzar vamos a poner 125 gramos de Nutella. Como veis, yo tengo un recipiente de cristal y debajo tengo puesto el peso para calcular. La Nutella es muy importante que la tengáis a temperatura ambiente para que esté un poco más fácil de trabajar. Veis que de todas maneras se pega un poquito ahí, pero con una cucharita le vais dando y no hay ningún problema. Después vamos a añadir también encima 30 gramos de miel. ¿Veis? Muy sencillo, lo dejáis encima del peso, ponéis el peso otra vez a 0 y volvéis a calcular los 30 gramos de miel. Una vez que tenemos los 30 gramos de miel, vamos a seguir añadiendo ingredientes. Vamos a continuar añadiendo azúcar avainillado. En este caso le voy a poner 30 gramos de azúcar avainillado. Si no conseguís el azúcar avainillado, podéis poner 30 gramos de azúcar normal, azúcar de caña, panela, lo que vosotros queráis, y le añadís una poquita de esencia de vainilla o un poco de vainilla rallada. A continuación vamos a seguir añadiendo y lo siguiente que voy a añadir va a ser leche, que en este caso vamos a poner 100 mililitros de leche. Bueno, pues ahora mismo en principio tenemos ya todos los ingredientes. Ahora vamos a moverlo todo muy bien. Como veis, no necesito ahora mismo nada más que una cuchara. Se integra todo perfectamente, así que le vamos dando ahí un poco con la cuchara hasta que nos quede una mezcla homogénea, hasta que todo esté bien integrado. Bueno, pues aprovecho este ratito para daros las gracias a los amiguitos de siempre, a los nuevos suscriptores que se suman a este proyecto. Muchísimas gracias a todos. Os animo a que os suscribáis al canal si aún no estáis suscritos, que me dejéis ese dedito arriba si os gusta este tipo de recetas y vuestro comentario, que para mí es muy importante. Bueno, pues ahora vamos a seguir añadiendo la nata. Son 200 mililitros de nata. Lo muevo también ahí con la cuchara para que se integre. Como veis, muy sencillo. No tardamos más de 5 minutos en prepararlo. Súper sencillo. Y ahora, una vez que la mezcla está homogénea, voy a introducir unas varillas y lo voy a comenzar a batir. Vamos a introducirle aire. Esta mezcla no necesita que espese tipo nata, simplemente lo vamos a batir bien con las varillas hasta que comiencen a salir esas burbujitas. ¿Veis? Van a comenzar a salir burbujitas. Una vez que la mezcla está ya cubierta de burbujitas por encima, nuestro helado está listo. ¿Veis? Tiene que quedar con este aspecto. La mezcla está líquida, pero lleva esas burbujas por encima de aire. Pues ahora ya el trabajo está hecho. Simplemente lo vamos a verter sobre un recipiente que tengamos con tapadera. Yo en este caso lo voy a poner en este tupper que tiene así pues como pinta de tarrina de helado. Y yo le voy a poner una cucharada de Nutella en el centro. Le voy a seguir añadiendo mezcla para luego encontrarnos ese topping de Nutella que está súper rico, pero que no es necesario. Si no queréis que tenga en el interior trocitos de Nutella enteros, pues no le pongáis. Pero os aconsejo, porque le queda después muy bueno, una vez que cogéis la bola de helado, encontrar la Nutella en el centro. Bueno amigos, pues nuestro helado está ya casi listo. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es tapar muy bien el recipiente y lo vamos a introducir en el congelador. ¿Cuánto tiempo? Pues durante 30 minutos aproximadamente. Tampoco hay que ser muy exacto. 30, 35, 40 minutos. Lo introducimos en el congelador y una vez pasado el tiempo lo vamos a sacar. Lo vamos a mover muy bien con una cuchara, sin miedo.
mezclarlo todo otra vez muy bien con la cuchara. Para que veáis, os lo voy a mostrar ahí en la imagen. Veis cómo está ya cogiendo consistencia, pero aún está líquido. Ahora movemos todo muy bien, con movimientos envolventes, preferiblemente, para que no nos baje mucho el aire. ¿Veis? Y ahora lo vamos a volver a tapar. Y lo volvemos a meter en el congelador durante otros 30 minutos. Pasado el tiempo, volvemos a repetir el proceso. Os voy a enseñar más o menos cómo se encuentra pasados 30 minutos. ¿Veis? Ya está, mirad qué consistencia va cogiendo. Y volvemos a hacer lo mismo, con movimientos envolventes, lo volvemos a mover, tapamos y lo volvemos a introducir en el congelador durante otros 30 minutitos. Una vez que hayáis repetido el proceso 3 veces, dependiendo del congelador, va a ser suficiente para que esté ya bien congelado, pero si no, pues lo hacéis 4 veces y con 4 veces que lo hagáis tenéis el helado ya con la consistencia perfecta. Pues ahora ya está listo para degustar. Bueno amigos, pues como veis queda con una consistencia súper cremosa. No hace ni siquiera falta el sacabolas para poder echarlo. Con una cuchara simplemente, si no tenéis, sale perfectamente. Si el congelador vuestro tiene mucha potencia y lo deja un poco más duro de la cuenta, simplemente introducimos la cuchara en un vasito con agua caliente y la pasamos para sacar la bola. O si tenéis el utensilio, pues salen las bolas muchísimo mejor, mucho más perfectas. Yo, como veis, os lo voy a enseñar para que veáis la consistencia. Mira, está recién sacado del congelador y veis que está súper cremoso y súper manejable. Con la cuchara pues sale muy bien, pero voy a hacer una bolita para que veáis cómo queda. Veis que tengo aquí el vaso de agua y ni siquiera lo he utilizado porque es que no hace falta de lo cremoso que queda y de la consistencia tan buena que coge. Así que lo recomiendo muchísimo que lo probéis. Ya me contaréis qué tal os queda. Os aseguro que a los niños, antes de que empiecen el colegio, los sorprendéis de postre con este helado de Nutella y vais a triunfar. Van a coger las clases con ganas a tope. Y si no, si han empezado ya las clases, como es mi caso, pues cuando vuelvan del colegio, que aún hace calor, le ponéis este postre y os van a comer a besos. Bueno amigos, pues esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias a todos. Espero que lo probéis, que lo disfrutéis, que paséis un maravilloso día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!